La música y el audio en verdad es prácticamente todo, porque en verdad está en todos lados. Siempre trato de rescatar por ahí por qué suena así esta cosa o este efecto. Este tipo de cosas en producción también son interesantes. En canciones de mi banda hemos puesto sonidos de vidrios rompiéndose o explosiones, y ese tipo de cosas son súper interesantes también. Y en mi caso, que me dedico a la música, me sirve un montón porque la música para mí es mi pasión, es mi carrera, es algo que me describe. Poder tener los argumentos medio que teóricamente aprendidos, más la parte musical, que es la parte artística, y poder tratar de unirlos y ver cómo se puede trabajar con ellos, es para mí, pues, es lo que siempre he querido y felizmente tengo la suerte de hacerlo. Yo soy Carlos Andrés Veratudela Weir, me conocen como Charlie, soy músico y también postproductor de audio. Bueno, como experiencia laboral en cuanto al audio, he trabajado mucho tiempo en audio para publicidad. Trabajé, de hecho, mi primera experiencia fue en un estudio llamado IP Media, pero mi mayor tiempo ha sido en un estudio llamado Zumba. Ahí estuve como 3 años, si no me equivoco. Un gran estudio donde tuve mucha experiencia con muchos actores, muchas personalidades también de toda la movida publicitaria, ¿no? Que es súper grande aquí en el país, cargados de chamba, entretenida también porque hacía música, grababa locuciones, editaba, hacía mezclas. También había una parte muy creativa, ¿no? Que era inventarse o imaginarse sonidos y plasmarlos para ponerlos ahí en las piezas audiovisuales que tuviéramos. Y después he trabajado también ese tipo de cosas, pero ya de manera freelance, ¿no? Esporádicamente, porque luego me he dedicado mucho más a la música con mi banda Los Outsiders y he estado mucho más enfocado en ese lado que en la publicidad. Para mí el conocer y la ingeniería de sonido como músico me ha servido muchísimo desde el inicio, porque desde cosas muy básicas, ¿no? O sea, hacer los demos para las canciones, yo ya sabía usar los programas, sabía más o menos cómo grabar algunos instrumentos. Mientras iba estudiando aquí en Orson Welles, iba obviamente aprendiendo cosas y las trataba de implementar en mis grabaciones. De hecho, si escuchara lo que iba grabando antes a lo que ya empecé a hacer, había una clara diferencia ya en muchos factores, ¿no? A la hora de grabar con productores musicales importantes, como hemos tenido la suerte con mi banda de hacerlo, he terminado siendo la mano derecha de ellos, porque al final se trata de una especie de lenguaje, ¿no? Que es artístico, pero al mismo tiempo, para explicar esas cosas artísticas que pasan por tu mente, tienes que tener palabras o las formas adecuadas para tratar de plasmarlo en la realidad, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, ¿no? El músico muy entusiasta está con las ganas de que quiero que suene así, que reviente y que tal cosa, y el productor se queda allá, pero o sea, ¿qué significa eso en la realidad, no? Entonces, ese diálogo fluido con el productor es imprescindible. Si tienes las herramientas, las palabras, las formas para expresarte, entonces puede que tiendas a tener un mejor resultado. Con la banda también tocamos muy seguido y hemos tocado tanto en barcitos como en estadios o en festivales, en Perú, en otros países. Entonces, a la hora de pensar pues en la cadena, ¿no? En los pedales, en tu guitarra, en el cable, en el micrófono, cuando el ingeniero te dice necesito que le bajes a tu guitarra por tal cosa porque me genera esto, o bájale el amplificador, o yo mismo, ¿no? Con que canto también a veces digo cosas como porfa dame un slap, ¿no? Un delay, tantos milisegundos y cosas. O sea, son pequeños detalles que al momento de uno saber esas cosas desde lo técnico y haber estudiado ayuda un montón, ¿no? Y facilita el flujo de trabajo que sobre todo en vivo, ¿no? Es contra la hora. También pasa en el estudio, ¿no? Generalmente uno contrata por horas o tienes el tiempo también limitado, entonces mientras más puedas saber algunas cosas, también te va a ayudar a que aproveches el tiempo, porque el tiempo ahí es oro. Mi experiencia en Orson la recuerdo con mucho cariño. Fue una época muy bonita en la que en verdad llegué pensando que sabía cosas, porque la música para mí siempre ha sido una pasión. Empezaba ya a verla como ya una profesión, como algo a lo que me quiero dedicar toda mi vida. A la hora ya de llevar algunos cursos, ya empecé un poco a enlazar un poco todo y tuve la oportunidad de conocer muy buenos profesores, muchos en ese momento compañeros que ahora son profesionales y les va súper bien. Conozco gente que se ha dedicado a la acústica, conozco gente que se ha dedicado a la radio. Yo, de hecho, también trabajé un tiempito en una radio, en Radio Insomnio. En general, sí, la pasé muy bonito. Le tengo siempre mucho cariño. Ahora que he venido después de tiempo, me ha dado en el corazón. El flujo de una producción musical para cada uno es distinto, ¿no? Para cada banda o para cada artista. En el caso mío o de mi banda, generalmente empieza por casa, en el demo de cada uno, ¿no? A veces cuando lo compongo yo, cuando compone algún otro chico en la banda, tenemos ya pues las herramientas con las computadoras, con los instrumentos, cada uno en su casa tiene su propio home studio, entonces puede armar, ya sea en versión básica acústica o un demo, porque a mí me gusta mucho plasmar todas las ideas que tengo, ¿no? O sea, inclusive con el bajo o con otras guitarras, con algunos teclados. Con la batería soy un poco más básico quizás, pero sí lo suficiente como para darle ya una dirección, ¿no? Entonces, y si decidimos hacerlo con un productor musical,
Entonces, justamente buscar con qué productor nos gustaría trabajar esta canción, ¿no? O estas canciones. El primer disco que grabamos, lo grabamos con Gordon Raphael y este productor llegó y tuvimos 2 días de estudio. Felizmente llegamos nosotros bien ensayados, unas cuantas tomas y quedó. En un día grabé todas las voces y fue todo llegar preparado y hacerlo, ¿no? Con otros productores ha sido distinto, ¿no? Con Rudy Pakliuka o el último disco con Adam Jorowski. Llegamos con canciones, con los demos, a medio armar, algunos en versión acústica, y hemos llegado al estudio y es como que ya, toquen, montar y ensamblar de la nada todo, ¿no? O sea, ambos casos son muy retadores, uno más que el otro. Nada te aseguro que uno sea mejor que el otro tampoco. Depende mucho de cada productor, de cada banda, cada artista que esté también preparado, que sepa lo que tiene que hacer. Como decía, a mí me gusta mucho ese proceso, ¿no? Porque ya empiezan a sumarse los demás instrumentos y vas viendo cómo se va armando la canción y eso que ibas imaginando en tu cabeza, cómo se va cristalizando o haciendo realidad. Y esa parte también de la producción, ¿no? Y el tiempo y la dedicación que uno le da. Yo siempre pienso, por ejemplo, a la hora de ir a grabar, también a tocar, pero sobre todo a la hora del estudio, tienes que ser o muy talentoso o tienes que ser muy trabajador. Hay gente que llega sin ninguna de las dos y eso sí es dramático, ¿no? Ahora, si tienes las dos, pues increíble. Pero yo sí creo mucho en el trabajo, la vida en general. Quien es más perseverante no necesariamente gana el mejor o el más rápido o el más fuerte, lo que fuera. Gana quien no desiste, quien no para, quien a pesar de todas las caídas que a veces tiene la vida o la carrera, que igual te mantengas, igual estés dándole. Hay días buenos, hay días también que son muy malos, pero que igual perseveras, te mantienes y al final ellos son los que terminan quizás ganando la carrera.